¿Qué pasaría si las matemáticas exactas que usan los bancos más grandes del mundo para evitar un colapso financiero estuvieran diseñadas por defecto para no ver la crisis hasta que ya es demasiado tarde? Sería una locura, claro. Totalmente. Imaginemos que tienen monitores gigantescos, algoritmos superpotentes, pero todos, digamos, están programados con un punto ciego fundamental respecto a cómo se comporta el pánico humano. Bueno, hoy vamos a analizar precisamente eso. Así es, y es un tema fascinante. Bienvenidos a esta nueva exploración detallada. Nuestro objetivo hoy es sumergirnos en un artículo académico súper reciente, de 2024, que fue publicado en la revista Finance Research Letters. Los autores son David Gamauer y Alexis Stanford, Quienes traen una propuesta muy interesante a la mesa. Exacto. Ellos presentan una herramienta analítica muy astuta que expone este gran punto ciego y básicamente nos muestra qué sucede realmente cuando los mercados financieros se rompen. Y bueno, el problema central que este documento aborda, o sea, es algo que ha plagado a la econometría durante décadas, porque tradicionalmente, cuando los analistas de riesgo quieren ver cómo el estrés se contagia de un mercado a otro, buscan algo llamado derrames en los promedios. Ajá, los promedios. Claro, o en su defecto, miran qué pasa cuando dos mercados se hunden exactamente al mismo tiempo. Es decir, asumen que si hay una gran crisis, pues todo se va a poner en rojo en las pantallas al mismo tiempo. Claro, y es una idea muy intuitiva, ¿verdad? O sea, si el barco se hunde, pues asumes que todos los camarotes se van a llenar de agua por igual. Sí, esa es la lógica estándar. Pero este documento plantea una pregunta que desafía esa lógica básica. Y es, ¿qué pasa con los mercados que están diseñados, por su propia naturaleza macroeconómica, para funcionar como un sube y baja en un parque infantil? Exactamente. Los que tienen correlación negativa. Esos mismos. Activos donde si uno se desploma violentamente hacia el suelo, pues el otro inevitablemente es catapultado hacia el cielo. Nuestra misión en el análisis de hoy es doble. Primero, entender esta nueva metodología que proponen los autores, llamada cuantil sobre cuantil. Suena intimidante, pero tiene una lógica aplastante. Muy elegante, de hecho. Y segundo, vamos a ver cómo aplican esta teoría a 25 años de historia del mercado de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Así demuestran estas conexiones ocultas de riesgo que, pues, los modelos estándar literalmente no podían ver. Y para entender los resultados en los bonos, primero hay que entender por qué las matemáticas tradicionales se quedaban tan cortas, ¿no? Ok, vamos a desempacar esto, porque quiero que quede clarísimo por qué los modelos antiguos fallaban tanto. Si estamos midiendo el riesgo financiero basándonos solo en promedios, es como decir que un lago tiene una temperatura promedio perfecta para nadar, digamos unos 25 grados centígrados. ¿Suena ideal? Suena perfecto, pero estamos omitiendo el pequeño gran detalle de que la mitad norte del lago está hirviendo a 100 grados y la mitad sur está congelada. Claro, si uno se mete, la realidad te destruye. Exacto. O es como tener un sistema de alarma en casa que solo suena si toda la casa está en llamas a la vez, pero se queda en silencio si la cocina se incendia mientras el sótano se inunda. Es una analogía perfecta. Entonces, la pregunta obligada es, ¿por qué? O sea, ¿por qué los modelos anteriores ignoraban los momentos en que los datos se mueven en direcciones extremas opuestas? ¿Eran los analistas financieros simplemente perezosos al construir estos modelos? Bueno, lo fascinante aquí es que no se trataba de ignorancia voluntaria, ni mucho menos de pereza. Era, digamos, una limitación estructural real en las herramientas matemáticas que estaban disponibles. O sea, literalmente la tecnología no daba para más. Exactamente. Hasta la publicación de este artículo y enfoques similares muy recientes, no existía un marco generalizado y accesible que permitiera estudiar la transmisión de shocks o de impactos entre cuantiles que están inversamente correlacionados. Interesante. Hacían una suposición que, en retrospectiva, pues resulta bastante peligrosa. Asumían que durante eventos extremos, las series de tiempos siempre iban a estar correlacionadas positivamente. Pensaban que el estrés sistémico obligaba a todos los activos a moverse en la misma dirección. Y al hacer esa suposición, básicamente subestimaban masivamente el riesgo, ¿no? Especialmente cuando la correlación negativa estructural entre dos mercados era muy fuerte. Así es. Simplemente el modelo matemático subestimaba el riesgo real.
Básicamente el software estaba configurado para buscar manzanas, por lo que era invisible a los plátanos, aunque los plátanos estuvieran causando la crisis. Tal cual. Y eso nos lleva a la gran solución propuesta por los autores del artículo, que es un nuevo lente para mirar los datos. ¿Qué es un cuantil para quienes no son matemáticos? Me parece una excelente idea, sí. Imaginemos que tomamos todos los días de rendimientos de un mercado financiero, digamos durante las últimas 2 décadas, y los ordenamos en una fila enorme, desde el peor día absoluto hasta el mejor día imaginable. Ajá. Los ordenamos de menor a mayor rendimiento. Exacto. Si cortamos esa fila inmensa en 100 partes iguales, cada parte es un percentil o un cuantil. Por ejemplo, el cuantil del 5% representa esos días que son una pesadilla absoluta en el mercado. Días de pánico total. Sí, los días en los que nadie quiere estar en la bolsa. Y por el contrario, el cuantil del 95% representa los días de euforia, o sea, las mayores ganancias. Ahora, los modelos antiguos, si acaso miraban los extremos, observaban cómo el cuantil del 5% del mercado A afectaba al cuantil del 5% del mercado B. Tragedia con tragedia. Y aquí es donde radica la brillantez de este nuevo enfoque, el salto conceptual. La metodología de cuantil sobre cuantil, que se basa en un modelo estadístico avanzado llamado QBAR, generaliza esto para permitir el cruce de estas líneas. A ver, explícame un poco más eso del cruce de líneas. Claro, permite medir con rigor cómo el cuantil del 5% de una variable influye directamente en el cuantil del 95% de la otra, o viceversa. ¡Wow! Nos permite ver la mecánica exacta de cómo el peor escenario de un mercado detona el mejor escenario de otro. Es cuantificar matemáticamente cómo la tragedia en un sector alimenta un triunfo espectacular en otro sector. Ya veo. Estamos buscando la conexión secreta entre la caída libre y el despegue. Ahora, el estudio menciona un motor estadístico detrás de todo esto, algo sobre una ventana móvil de 200 días, y calculan algo llamado Índice de Conectividad Total, o TCI, por sus siglas en inglés. Sí, así es. Espera, déjame detenerte ahí un momento. ¿Por qué usan una ventana móvil? O sea, si tienen 25 años de datos, ¿por qué no simplemente meter todo en una licuadora gigante y sacar un solo número que nos diga qué tan conectados están los mercados? Porque el riesgo financiero no es una fotografía estática, digamos. Es una película en constante evolución. Si uno toma un promedio de 25 años, pues diluye por completo los momentos críticos de pánico en el mercado. Ah, claro, el promedio esconde los extremos. Exacto. Una ventana móvil de 200 días actúa como, imagínate, una cámara que se va deslizando día a día a lo largo de la historia. Calcula las relaciones durante esos 200 días, luego avanza un día, descarta el día más antiguo y vuelve a calcular todo. Entendido. Es como un sismógrafo que va imprimiendo el nivel de estrés en tiempo real. Exactamente. Y este índice de conectividad total, el TCI, mide el nivel de interconexión de la red. A mayor TCI, mayor es el riesgo sistémico del mercado. Esto permite ver cómo la conectividad aumenta y disminuye dinámicamente. ¡Qué interesante! Una vez definida esta herramienta tan elegante, pues es hora de sacarla del laboratorio y probarla en el mundo real. Y para esto, los investigadores analizan la dinámica de la curva de rendimiento de Estados Unidos. Un terreno de pruebas perfecto para este modelo. Totalmente. Analizan el periodo que va desde el 13 de julio de 1998 hasta el 11 de julio de 2023, o sea, 25 años de historia pura. Y se enfocan en 2 variables clave que son sumamente específicas. La primera es el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 2 años. Ajá, el corto plazo. Exacto. Y la segunda variable es el diferencial o el spread de la curva de rendimiento, específicamente la brecha entre el bono a 10 años y el bono a 2 años. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque estas dos variables no son independientes. Por diseño, están hechas casi para odiarse. Cuando una sube, la otra tiende a bajar. Sí, tienen una correlación negativa estructural comprobada. Pero a ver, apliquemos la lógica económica aquí. Si la Reserva Federal sube las tasas de interés para frenar la inflación, pues el bono a 2 años sube, porque el dinero a corto plazo es más caro. Hasta ahí todo tiene sentido. Así es, la política monetaria en acción.
Pero ¿por qué el bono a 10 años no sube igual? Si yo soy un inversor, ¿no exigiría que me paguen más en todos los plazos si hay inflación? ¿Por qué se comportan como este sube y baja macroeconómico? Esa es la pregunta del millón, y la respuesta está en la lógica macroeconómica. Un aumento en el bono a 2 años, como bien dices, suele ser impulsado por mayor inflación y subidas de tasas. Pero, y aquí está el truco, los inversores a largo plazo saben que esa medicina para frenar la inflación es muy amarga. Claro, asfixia la economía. Exacto. Esas mismas políticas desaceleran la economía a largo plazo e incluso pueden causar una recesión. Entonces, anticipando ese menor crecimiento futuro, los inversores corren a comprar la seguridad de los bonos a 10 años. Y al comprar tanto bono a 10 años, su precio sube y su rendimiento cae. Así es, cae en relación con el de 2 años. Y el resultado es que esa brecha, el diferencial, se comprime y hasta se invierte. Por el contrario, un estímulo monetario, cuando hay crisis, recorta las tasas de emergencia. El de 2 años colapsa, pero el diferencial se empina porque se anticipa futura inflación. Refleja perfectamente la simetría entre contracción económica y política monetaria. Sabiendo entonces que estos bonos operan como este sube y baja, pues, ¿qué descubrió exactamente la nueva metodología al analizar sus extremos? Bueno, el gran hallazgo, la revelación principal de los datos, es que la conectividad total promedio entre los cuantiles inversamente relacionados es sustancialmente mayor que la de los cuantiles directamente relacionados. ¡Wow! O sea, los polos opuestos están más conectados que los paralelos. Exactamente. Por ejemplo, el impacto del cuantil de pesadilla del bono a 2 años, ese cuantil del 5%, frente al cuantil de euforia del diferencial, el del 95%, su interconexión es altísima. Esto cambia las reglas del juego. Significa que los modelos antiguos miraban la pantalla durante una crisis, veían que la caída de un activo no estaba causando la caída de otro y decían, no hay riesgo sistémico. Estaban literalmente ciegos a este enorme riesgo de opuestos. Ciegos por completo. Y el estudio expone 3 periodos históricos de crisis donde esta conectividad inversa, que llaman Reverse TCI, superó a la conectividad directa por un margen enorme. A ver, analicemos esos 3 episodios manteniéndonos muy neutrales a los datos del texto. El primero ocurre tras el estallido de la burbuja tecnológica, las famosas .com, entre el año 2000 y 2003. Sí, un periodo de mucha incertidumbre. Y en respuesta, vimos una flexibilización de la política monetaria por parte de la Reserva Federal. Redujeron fuertemente las tasas para reactivar la economía. Y al hacer el dinero más barato a corto plazo, el rendimiento del bono a 2 años se desplomó hacia su cuantía más bajo. Pero esa fuerza se transfirió a la parte larga de la curva, empujando el diferencial hacia su cuantil más alto. El modelo captura esta transferencia de energía perfectamente. Tal cual. Y el segundo episodio fue aún más dramático. Abarca desde 2004 hasta 2008, todo el ciclo que nos llevó a la crisis de las hipotecas subprime. Sí, la gran crisis financiera. Ahí vimos un endurecimiento gradual, pero pues muy considerable de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal para intentar desinflar la burbuja inmobiliaria, ¿no? Exacto, seguido luego de recortes agresivos de emergencia y medidas poco convencionales cuando el sistema colapsó en 2008. Cuando los mercados de crédito a corto plazo se congelaron, el pánico fue total. Y los inversores empezaron a vender frenéticamente. Y claro, todo ese dinero aterrado tenía que ir a algún lado. Huyó hacia el refugio seguro de los bonos del tesoro a largo plazo. Así es. Y el modelo econométrico visualiza esto como un aumento masivo en esa conectividad inversa. La venta de pánico en un extremo fue el combustible directo para la compra masiva en el otro. O sea, un ecosistema alimentando su propio colapso. Lo que nos lleva al tercer episodio, que es el fuerte aumento en la tasa de inflación que comenzó a finales de 2021 y todo 2022. Que provocó un agresivo endurecimiento de la política monetaria. La Fed tuvo que subir tasas rapidísimo. Y el bono a 2 años se dispara, reflejando el encarecimiento extremo del dinero, y el diferencial se hunde porque el mercado grita que viene una recesión. Entonces, viendo esto, ¿qué significa todo esto realmente? Significa que, según los datos, las interconexiones en el mercado financiero no son estáticas. No son un número fijo. Cambian violentamente dependiendo de los eventos económicos.
Claro, y aquí es donde la investigación toma todo lo que acabamos de ver sobre los bonos estadounidenses y, pues, amplía la visión a otros mercados. Y si conectamos esto con el panorama general, el hallazgo no se limita para nada a los bonos. Esta metodología prueba que cualquier par de variables financieras que tienden a tener correlación negativa son particularmente sensibles durante crisis. Ah, claro, sensibles durante episodios de estrés o incertidumbre política. Por ejemplo, el estudio menciona los precios del petróleo contra las acciones de las aerolíneas. Son enemigos naturales, ¿no? Si el petróleo sube, los costos de las aerolíneas se disparan y las acciones caen. Sí, ese es un gran ejemplo práctico. O también mencionan las primas de riesgo del mercado monetario frente a las acciones bancarias. Incluso el precio del oro frente al par de divisas dólar contra yen japonés. Es que tiene mucho sentido. En una crisis, los inversores huyen hacia la seguridad. Eso hace que un valor se dispare y el otro se desplome de forma superviolenta y conectada. Riesgos ocultos masivos. Riesgos que las medidas tradicionales de conectividad simplemente omitirían por completo. Bueno, para ir resumiendo esta gran lección de hoy, hemos aprendido que mirar los promedios o las relaciones directas en los mercados, pues es ver solo la mitad de la película, o la mitad del lago, volviendo a nuestra analogía. Una mitad muy peligrosa de ignorar, por cierto. Totalmente. Gracias a esta metodología de cuantil sobre cuantil, por fin podemos medir este poderoso efecto dominó que ocurre cuando las variables económicas se mueven drásticamente en direcciones opuestas. Especialmente durante grandes crisis de política monetaria. Exacto. Así que, viendo todo esto, creo que hay una reflexión final muy importante que hacer. Sí. Esto plantea una pregunta importante basada en la lectura. Si este modelo matemático nos demuestra que los activos inversamente correlacionados pueden tener un grado altísimo de conectividad y riesgo durante crisis extremas, ¿qué tan verdaderamente seguras y protegidas están las carteras de inversión hoy en día? Uf, tremenda pregunta. Porque hoy se basan en la simple diversificación de activos opuestos. ¿Acaso el refugio seguro de un mercado no está, secretamente, atado al colapso del otro? Es una paradoja brillante para dejar pensando a todos. ¿Estamos construyendo muros de contención o puentes para el riesgo sistémico? Una gran reflexión. Nos despedimos por hoy, invitándolos a seguir cuestionando siempre las asunciones tradicionales sobre cómo funciona el mundo de la información financiera. Nos encontramos en la próxima exploración detallada. Hasta la próxima.